En este vídeo vamos a hablar de características de las funciones, concepto de dominio, concepto de imagen, la propiedad de continuidad, crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos. Bueno, vamos a empezar ahora por explicar lo que es el dominio de una función. Imagínate que tienes una función que a cada x le asocia una y siguiendo esta regla de aquí. Generalmente escribimos así. Esto es para poder hablar de la función. A la función la llamamos f, así que ponemos que la y es igual a una expresión f que depende de la x, ¿no? Y así podemos hablar de la expresión f, sin tener que copiar la fórmula de aquí que puede ser tan larga como quieras. A ver, está claro que si la x vale, qué sé yo, 4, la y es raíz de 4, o sea, 2. Está claro que si la x vale 0, la y vale raíz de 0, que es 0. Y está claro que si la x vale menos 1, pues nada, pues no. O sea, eso no puede pasar, porque no puedes hacer raíces cuadradas de números negativos, ¿verdad? Entonces, digamos, esta función f solamente sabe asignarle valores y a números x que sean positivos o 0. Vosotros que sois unos expertos hablando de intervalos, pues lo podéis escribir así. Muchas veces se pueden usar intervalos para hablar del dominio. Escribiríamos que el dominio de la f es el intervalo que va desde 0 a más infinito. Bueno, por supuesto que con otro tipo de funciones esto no tiene por qué pasar. Por ejemplo, ¿a qué valores de la x le sabe asociar esta formulita un valor de la y? Pues a cualquiera. Valga la x lo que valga, tú siempre vas a encontrar una y. Si la x vale 5, pues la y vale pues 26. Y si la y, yo qué sé, la x vale menos pi, pues la y pues también vale pi cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Esta función entonces tiene como dominio todos los números reales. Recordad, el dominio es un conjunto. Otro problema que podemos encontrarnos es intentar encontrar cuál es el dominio de una función viendo su gráfica, que es muy fácil. Ahí va. Vamos a borrar este trozo, me ha salido un poco churro. Así. Vale, vamos a suponer que cada dos cuadraditos hacen una unidad, ¿de acuerdo? Vale, y vamos a pintar la gráfica de rojo. Vamos a suponer que nos dan esta gráfica de una función, ¿de acuerdo? Que luego de hecho os diré la fórmula. ¿Cuál es su dominio? Vamos a ver. Si nos vamos... Bueno, he marcado aquí un punto, ¿no? Este es el punto 1, 1. Eso quiere decir que si la x vale 1, entonces la y vale 1. O sea que al valor x igual a 1, la función le sabe asociar alguna y, por lo tanto la x está en el dominio. Y le pasa lo mismo al valor 2, ¿verdad? No sé cuánto vale exactamente la y, será un poquito más pequeño, pues qué sé yo. No sé, 0,5 más o menos. Vamos a suponer que pasa exactamente por este punto. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿se os ocurre algún número al que no le asocie esta cosa ninguna i? Pues parece que los negativos también. Porque si yo cojo por aquí este punto, que es el menos 2, pues ¿cuánto valdrá su i? Pues no sé, lo que sea, pero... ¿verdad? Sin embargo, esta gráfica, la función que corresponde a esta gráfica, no le asocia ningún valor de la y al punto x igual a 0. Entonces, x igual a 0 no está en el dominio de la función. ¿Cómo veríamos esto en una gráfica en general? Si un punto, si en una vertical
Si en la vertical, ¿qué pasa en este caso? Por, a ver, 1, 2, 3, menos 3,5. ¿Hay algún punto de la gráfica? Es que menos 3,5 está en el dominio. Como no hay ningún punto, perdón, como no hay ningún punto de la gráfica en la vertical que corresponde a la x igual a 0, vemos que x igual a 0 es el único punto que no está en el dominio. Así que el dominio de f en este caso son, vamos a ver, todos los números reales excepto el 0. Por cierto que esta función tiene una fórmula que es bien conocida, que es esta, ya la tendréis que ver más adelante, que es esta. Entonces, bien, ¿a qué numeritos le sabe asociar esta fórmula una y? Bueno, pues a todos, excepto a x igual a 0, porque está prohibido en el mundo dividir por 0. ¿Veis? Que se corresponde con lo que he puesto aquí abajo. Solo para que yo me quede tranquilo, vamos a hacer una más. Esta gráfica aparece en los apuntes. Es la gráfica que corresponde a una función logarítmica. ¿Cuál sería su dominio? Me parece que, a ver, el logaritmo de... Bien, este es el punto 1, ¿no? 0. Ya veréis, están los apuntes todo. Pero bueno, ¿qué puntos entonces están en el dominio de esta función? Repito, está en la gráfica de... Por ejemplo, digamos, el logaritmo... la formulita sería esa, ¿no? f de x igual al logaritmo neperiano de x. Bien. ¿A qué valores de la x esta función les asocia alguna? Y veis que en todas estas verticales siempre hay algún punto de la gráfica. En esta también. También en estas. Sin embargo, de aquí para allá, en ninguna de esas verticales la recta corta la gráfica. Por lo tanto, el dominio de esa función f será 0 sin incluir a más infinito. La grandeza es una imagen. Venga, vamos con la imagen. Supongamos que tenemos una función. La imagen de esta función f es el conjunto de los valores i que proceden de alguna x. Me explico. Por ejemplo, vamos a empezar con este ejemplo. Sacar la imagen de la fórmula en general no es fácil, pero bueno, en estos ejemplos fáciles sí. Vamos a ver. ¿Existe algún valor de la x cuya i valga 25? Pues evidentemente sí, ¿no? 5 y menos 5. Por lo tanto, 25 va a estar en la imagen. ¿Existe algún valor de la x tal que x al cuadrado de 0? Pues también, ¿no? El 0. ¿Existe algún valor de la x tal que x al cuadrado de menos 1? Pues no. Entonces, la i igual a menos 1 no procede de ningún valor de la x. Este no va a estar en la imagen. Bueno, claro, de hecho, ¿cuál va a ser la imagen de esta función f? Pues la imagen de esta función f van a ser todos los posibles... Vamos a ver. Van a ser todos los posibles números positivos. Perdón. La imagen de f son los números desde el 0 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Este no lo sabemos bien. Vamos a ver. ¿Qué valores de la i vienen de alguna x teniendo esta fórmula? Mira, de hecho, vamos a poner aquí... Vamos a llamar a esta otra función, porque es diferente a la anterior, g. Bien. ¿Todas las i's vienen de algún valor de la x? ¿Tú conoces algún valor de la x cuyo seno valga menos 2?
Pues no, ¿no? Porque los senos de cualquier cosa siempre están entre -1 y 1, así que -2 no va a estar nunca jamás en la imagen. Y ya de hecho te acabo de decir cuál es la imagen, ¿no? En este caso la imagen de G es el intervalo -1, 1. Para cualquier numerito entre -1 y 1, tú vas a ser capaz de encontrar un valor de la x tal que seno de x valga ese numerito. Eso significa la imagen. Vamos ahora al asunto de cómo averiguar la imagen de una función conocida su gráfica. Vamos a esta. ¿De acuerdo? Donde esto es -1, ¿de acuerdo? Esto es 0. Y esto es -1 también. Y esto es +1, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué i's proceden de alguna x? Por ejemplo. No, mejor vamos a cambiar de color. Vamos a ver. ¿Hay alguna x cuya i correspondiente valga 1? Pues sí. Es un poquito más pequeña que -1 y hay otra que es un poquito más grande que 1. Así que sí, hay varias x cuya i vale 1. ¿Hay alguna x cuya i vale 0? Pues obviamente sí, hay dos. Son -1 y 1. ¿Hay alguna x cuya i valga 0? Pues sí. Perdón, cuya i valga -1, pues sí, x igual a 0, ¿no? ¿Hay alguna i cuya x valga -2? No, no existe ninguna, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil ver, vista la gráfica, cómo calcular la imagen. Simplemente tenemos que ver a qué alturas, a qué rectas horizontales, la recta correspondiente no corta la gráfica de la función. En este caso es muy fácil ver que la imagen de f es desde -1 en adelante. Por cierto que esta gráfica corresponde a la siguiente fórmula. Esta fórmula. Así que esto es muy divertido. Podríamos haberlo hecho así. Cuando esta cosa tiene solución. O mira, espera, mejor. Cuando esta cosa tiene solución. ¿Para qué valores de la i esto tiene solución? Y haber hecho así, ¿no? Y habernos dado cuenta de, oh, pues esta cosa tiene solución solamente cuando i más 1, ¿no? Es mayor o igual que 0. O sea, en realidad nos hubiera dado esta inecuación, esta misma conclusión de abajo. Otro ejemplo. Adiós. Bueno, vamos a pensar qué pasa por aquí. A ver, esta, ¿qué imagen tiene? Pues, ¿a qué alturas hay puntos? A esta hay un punto. A esta altura hay 2 puntos. A esta altura hay 3 puntos. Bueno, todo eso nos vale. Pero es que a todas las alturas hay puntos. A ver, aquí no hay que ponerse pejiguero. Si te hacen una raya aquí, pues tú supones que esto sigue indefinidamente. Así que yo parece que veo que en este dibujo, a todas las alturas, siempre vas a encontrarte al menos un punto. Así que la imagen de f en este caso es todos los números reales. Vamos a la continuidad. La continuidad en la fórmula no lo vais a ver hasta que estéis en primero de carrera, pero en la gráfica sí que tenéis que saber lo que significa. Tenemos una gráfica de una función, como la que acabo de pintar antes. Decimos que una función es continua si su gráfica puede trazarse sin levantar el boli, o la tiza, o lo que sea que tienes. Obviamente, esta es continua. Podemos hacer otras. A ver, la que pinté antes, bueno, no era exactamente así, estaba al revés, pero bueno. Esta no es continua. Tiene como dos trozos separados. He tenido que levantar el boli este de pizarra
para dibujarla, y hay muchas más. Bueno, esto es una definición un poco para entendernos por ahora, pero bueno, hay algunas que son muy raras y no sabe uno contestar. A ver, esta es una función muy rara. Se llama el seno del topólogo. Es un seno que cada vez va oscilando más rápido hasta que hace así al acercarse al eje vertical. Bueno, me ha salido un poco churro, vamos a suponer que esto hace así, ¿no? Y que esto hace así también. Y esta función, pues es continua, y si añades este trozo, pues no sé, por eso esa definición se nos queda un poco coja, es un poco de andar por casa, pero bueno, para el instituto nos sirve. Puntos de corte con los ejes, esa es fácil. Los puntos de corte con los ejes se ven súper bien, súper bien en... A ver, vamos a ponernos una raya que no vamos a inventar totalmente. Así, no sé, así. Se ven súper bien en la gráfica. Y como su propio nombre indica, pues son los puntos donde la gráfica corta a cada uno de los ejes. En este caso, esta función tiene 4 puntos de corte con el eje de las X, que son 1, 2, 3, menos 4, 0, menos 2, 0, más 2, 0, y 1, 2, 3, 4, 5, 0, y un único punto de corte con el eje de las Y, que es el punto 0, menos 2. A ver, esto siempre es así. Recuerda, la gráfica de una función jamás puede tener dos puntos en la misma vertical. Nunca, jamás. A ver, ¿cómo te digo? Esto no puede ser la gráfica de una función, porque en este caso la X, ¿no? ¿Qué Y le corresponde? ¿Esta o esta otra? ¿No? Eso no puede ser, porque a cada X le debe corresponder una única Y. Y si te dan la fórmula, ¿cómo calculas los puntos de corte con el eje de las X? Bueno, vamos a ver, los puntos de corte con el eje de las X son aquellos puntos cuya coordenada Y vale 0. Así que, ¿cuánto vale la X si la Y vale 0? Bueno, en este caso, la X... perdón. La X puede valer 0, menos 1 o 1. Así que esta función tiene 3 puntos de corte con los ejes. A ver, que son 0, 0, a ver si lo digo bien, siempre lo digo al revés, menos 1, 0 y 1, 0. Bueno, en realidad, el punto de corte 0, 0 es un punto donde la gráfica corta tanto al eje de las X como al eje de las Y. Esto puede pasar. Así que ya tenemos también el punto de corte con el eje de las Y, que es este. Esta función tiene una gráfica que en algún momento sabréis pintar, que es esta. Y corta al eje en menos 1, 0, en 0, 0 y en 1, 0. Bueno, ¿y cómo calculamos los puntos de corte con el eje de las Y? Pues vamos a ver, vamos a inventarnos una función muy malvada. A ver, no sé. Esta. X cuadrado más seno de X partido por logaritmo neperiano de X más más pi. ¡Hala! ¿Y cómo calculamos el punto de corte de esta función tan horrible con el eje de las Y? Bueno, vamos a ver, los puntos de corte con el eje de las Y tienen como coordenada X igual a 0.
Pues muy fácil, lo único que tienes que hacer es sustituir entonces aquí la x por un 0. Esta notación la utilizábamos. Esto quiere decir sustituir en la expresión de la f la x por un 0, ¿no? Lo usábamos ya en polinomios sobre todo. Bueno. ¿Cuánto da esta cosa? Pues 0 al cuadrado es 0. Seno de 0 es 0. Logaritmo neperiano de 0 más e es e. Logaritmo neperiano de e es 1. ¿Cuánto vale esta cosa? Pi. No tengo ni puñetera idea de cómo es esta función tan fea. Pero sé... su gráfica, quiero decir. Pero sé que su gráfica pasa por el punto 0, pi. Que es allá donde corta al eje de las y. Bueno, una cosa así rapidita. El signo de una función. Si yo te doy una función así muy extraña, no sé, así, así y así. Me voy a inventar los números, supongamos que esto es en el 1, esto es en el 3, 4, 5, esto es en el 6, bueno, como si no menos, claro, menos, menos, menos. Esto es 0, 1, 2, 3, esto es en el 4. 4. Bien, ¿dónde es esta función? ¿Qué es eso del signo de la función? Pues es decir, cuando en qué intervalos de la x la y correspondiente es positiva o negativa en cada caso. Como veis, en realidad el problema es pues casi calcular los puntos de corte y ver qué ocurre en el resto de intervalos. Esto pasa porque nosotros solamente vamos a hablar de funciones continuas. Como veis, no estoy siendo muy cuidadoso en este apartado porque tampoco vamos a hacer muchos ejercicios. Sencillamente que lo sepáis. En este caso, lo que habría que contestar, ¿cuál es el signo de esta función? Pues la función es positiva en el intervalo. Y recordad que el intervalo que vamos a contestar es el intervalo de la x. ¿Dónde es la función positiva? Pues la y es positiva si la x está entre menos 6 y menos 3. Yo lo pondría con paréntesis, porque digamos el 0 pues no es positivo, ¿no? Y el menos 6 y menos 3 vale exactamente 0. Unión menos 1 hasta 4. Esos son los intervalos donde la función es positiva. ¿Y dónde es esto negativo? Pues es negativo en los intervalos desde menos infinito hasta menos 6, unión desde menos 3 hasta menos 1, unión desde 4 hasta más infinito. Y ya está. Bueno, ya si tienes que hacer esto a partir de la fórmula, pues el problema es bien complicado. A ver, esto, pues vamos a poner la misma de antes. ¿Y cuándo esta cosa es positiva? Pues te toca hacer una inecuación. Y claro, ¿cómo se hacía aquello? Pues factorizando, ¿os acordáis? Esta ya la hemos factorizado antes en este vídeo. Y ahora pues haciendo la tabla aquella, primer factor, segundo factor, tercer factor, ¿no? Aquí estaba el 0, el primero de los factores era positivo. Mira, ahora tengo colores. Esto era positivo de 0 para adelante. El otro era positivo de menos 1 para adelante. Y el otro era positivo de más 1 para adelante. Así que ¿dónde era este producto positivo? Pues... a ver si lo digo bien. A ver, vamos a acabar el ejercicio que si no la voy a liar. Aquí más por más por más es más. Más. Aquí más por menos es menos. Aquí menos por más por menos es más. Y aquí menos por menos es menos. Así que ¿dónde es esta función positiva? Pues en el intervalo desde... esto es menos 1, ¿verdad? Desde menos 1 hasta 0 sin incluir, unión, desde más 1 hasta más infinito, también sin incluir. ¿Y dónde es negativa? Pues en el otro trozo, ¿vale? Pero en general hacer esto en la fórmula es complicado. Basta imaginarte qué pasaría, bueno, vamos a limpiarlo todo, basta imaginarte qué pasaría, pues si yo te pongo aquí
Mm, una función como, no sé, logaritmo neperiano del seno de x. Pues esto, pues, a saber. Bueno, crecimiento y decrecimiento. Eso solamente lo podemos hacer de momento vista la gráfica. ¿Qué significa que la función es creciente en un intervalo? Vamos a decir, esto no sé, sería 2, 4, por ejemplo. Pues que en ese trozo la función cumple que la y crece al crecer la x. Si la x crece, la y crece. A ver, esto es un poco complicado. Hay gente que se aprende, bueno, en ese intervalo, mirando de izquierda a derecha, que es como la gente normal lee, ¿no? Pues la gráfica de la función va hacia arriba. Eso es lo que significa que una función es creciente en un intervalo. Bien. Pues entonces, lo que te suelen preguntar es... Bueno, vamos a borrarlo todo. Lo que te suelen preguntar es... ¿En qué intervalos es creciente esta función? Y a ver, pues ahora vamos a inventarnos los números. Esto es, no sé, 2, 3, 4, vamos a decir. Con signo menos, por favor. Esto es 1, esto es 2, ¿verdad? Esto es 3, esto es 4, 5, 6, etc. Bien, vamos a ver. Pues la función es creciente. Recordad, tienes que decir dónde es creciente la función, en qué x es creciente en la función. ¿En qué x es creciente en la función? Pues en el intervalo de x que van desde menos infinito hasta 1. Ahí todo el gran rato, si ves de izquierda a derecha, la gráfica va hacia arriba. Al crecer la x, crece la y. Bien, entonces es creciente desde menos infinito hasta menos 1. Y también es creciente desde x igual a 3 en adelante. Así que desde 3 hasta más infinito. Esos son los intervalos donde la función es creciente. ¿Y dónde es decreciente? Pues en los otros. En este caso, desde menos 1 hasta 3. Vamos a terminar ya este vídeo largo con la última cosa que tenemos que contar. Adiós. ¿Cuál es la última cosa que tenemos que contar? Máximos y mínimos. Literalmente hay una docena de palabras que te tendría que explicar aquí. Voy a intentar explicarte unas cuantas. Voy a empezar por explicarte lo que es un máximo local. Un máximo local es un punto, un valor de la x, o sea, digamos, bueno, un momento. Supongamos que en vez de preguntarte por los máximos que no te los he explicado todavía, te preguntan ¿dónde esta función es creciente o decreciente? Vamos a ver. Vemos que esta función es creciente desde menos infinito hasta llegar a menos 4. Y luego, desde 1 hasta... no sé, me lo voy a inventar hasta aquí. Desde menos 1 hasta 3,5. Bien, aquellos puntos, me estoy refiriendo a puntos de la x, donde la función pasa de ser creciente a decreciente, como son el menos 4 y el 3,5 en este caso, decimos que la f alcanza un máximo local. Entonces, esta función alcanza un máximo local en menos 4 y 3,5. Dicho máximo, ¿vale?
Uy, me lo voy a tener que inventar otra vez. En un caso, 2 y en el otro caso, 3. Bien, ¿qué es entonces un mínimo local? Pues un mínimo local es un valor de la x donde la función pasa de ser decreciente a creciente. En este caso, solamente hay uno. X igual a -1, donde la función pasa de ser decreciente a creciente. Entonces, alcanza un mínimo local en x igual a -1. Que vale, en este caso, pues de nuevo me voy a inventar, que vale -1, nuestro mínimo local. Bien, he hablado todo el rato de máximos y mínimos locales, y eso es porque hay máximos y mínimos globales, también llamados absolutos. Mirad, hay dos máximos locales. Uno se alcanza en -4 y otro se alcanza en +3,5. Uno de ellos vale 2, que es este, y otro de ellos vale 3. Bien, decimos que en un valor de la x la función alcanza un máximo global si para cualquier otra x la y correspondiente es más pequeño. Por ejemplo, en este caso, al 3,5 le corresponde un valor de la y de 3. Cualquier otra x del mundo siempre va a tener una y más pequeñita. Claro, porque toda la función está por debajo. Ese punto es el valor más alto de la y que aparece. De hecho, el dominio de esta función, ¿no? Pues acabará en el y igual a 3. Vamos a los mínimos locales. En este caso, ¿hay algún numerito, hay alguna altura de manera que el resto de la función, ¿no? ¿Esté siempre por encima? Bueno, no. Aparentemente la raya morada, ¿no? No la han pintado porque no tenemos una pizarra infinita, pero sigue bajando infinitamente. Pues en este caso no hay ningún mínimo absoluto o global. ¿De acuerdo? Ya solamente por repasarlo, ya que lo he mencionado, os recuerdo que en este caso la imagen de la f sería desde menos infinito hasta 3 incluido. Este 3 que corresponde con el máximo global o absoluto. Pues eso es todo, chicos. Muchísimo ánimo y mucha suerte.